Día 13 de la guerra del conflicto interno armado en Ecuador. El costo de la guerra. Bueno, para un individuo como el presidente, que es un millonario, el costo de la guerra no significa nada en sus bolsillos, no le afecta en nada. Es más, Estados Unidos, Rusia y otros países siempre convirtieron a la guerra en un gran negocio. Sabemos muy bien que la guerra al narcotráfico es un invento de la CIA que empezó en Camboya y Laos durante la guerra de Vietnam, en la cual la CIA, con una línea aérea llamada Air America, producía y transportaba heroína hasta Vietnam, donde los soldados la consumían, y luego la transportaron hacia Estados Unidos. Más tarde, un gran mafioso negro de Nueva York logró conseguir heroína de mejor calidad y transportarla en los ataúdes de los soldados a Estados Unidos. Posteriormente, el presidente Richard Nixon utilizó la guerra al narcotráfico para atacar a los negros que luchaban por los derechos civiles y además a los hippies que estaban en contra de la guerra de Vietnam y que habían creado la denominada contracultura. Se les acusó de ser traficantes de drogas. Las cárceles de Estados Unidos se llenaron de negros y eso es una patología que la tienen hasta el día de hoy. La guerra después, con Ronald Reagan, se convirtió en guerra transnacional en América Latina cuando primero el gobierno de Nixon, que luchaba contra los sandinistas, y luego el gobierno de Reagan también contra los sandinistas, utilizaron a Pablo Escobar como proveedor. Compraban la droga de Pablo Escobar, la vendían en Florida y también en California, y con ese dinero se compraba y se equipaba a todo el ejército contra armas, uniformes, alimentos, todo lo que necesitaba esa guerrilla para tumbar al gobierno sandinista. Crearon un monstruo llamado Pablo Escobar, y este monstruo llamado Pablo Escobar pretendió apropiarse del Estado colombiano. No solamente que fue parte del Congreso de Colombia, sino que además, en alianza con el M-19, que fue un gran error de la guerrilla colombiana, atacaron el Palacio de Justicia, quemaron todos los documentos que comprometían a Pablo Escobar, secuestraron a los ministros de justicia, a los jueces, y esto se convirtió en una declaración de guerra al Estado colombiano, al que siguió luego la caída de un avión de Avianca, el secuestro y el asesinato de funcionarios públicos, hasta el asesinato de Galán, el candidato a presidente de Colombia. Esto permitió a los Estados Unidos establecer bases militares en Colombia y convertir a Colombia en un campo de guerra, de una guerra llamada guerra no convencional, un nuevo sistema de guerra. En esta guerra no convencional, el ejército norteamericano simplemente apoyaba a uno de los bandos en conflicto, en este caso apoyaba al gobierno colombiano, y luego a las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron los que destruyeron y asesinaron a Pablo Escobar. Más tarde, estas Autodefensas Unidas de Colombia también se autofinanciaban con el narcotráfico y se convirtieron en el principal problema de Colombia. Llegó la paz con Santos, las Autodefensas Unidas de Colombia, entre comillas, desistieron de continuar, pero también las FARC entraron en un proceso de paz, y eso no significó paz en Colombia, sino que
Las Autodefensas Unidas de Colombia, los guerrilleros paramilitares de la derecha, se convirtieron en las Águilas Negras, los Rastrojos y grupos armados que están en la frontera fundamentalmente entre Ecuador y Colombia, en tanto que el territorio que era antes de las FARC fue progresivamente ocupado por el Ejército de Liberación Nacional y se propagaron no solamente por la frontera entre Ecuador y Colombia, sino también en la frontera con Venezuela. A eso surgió que al cartel de Medellín primero le sucedió el cartel de Cali, luego el cartel del norte del Valle y finalmente actualmente el cartel del Golfo. Estos carteles a su vez establecieron relaciones con los carteles mexicanos. Entonces la guerra al narcotráfico se convirtió en el primer paso de lo que está yendo a pasar, la guerra entre Estados Unidos y México. Una nueva guerra entre Estados Unidos y México. Recordemos que en 1860, Estados Unidos, 1864 para ser un poco más exactos, Estados Unidos invadió México y le quitó la mitad de su territorio, más de la mitad de su territorio, estados de California, Nueva Arizona, Nuevo México, Nevada, Ohio, Arkansas. Inclusive anteriormente compró el territorio que era de España, llamado el territorio de Nueva Orleans, que entre comillas se los vendió Napoleón, y finalmente también invadió Florida y se tomó el territorio de Florida, que era territorio español. Luego hizo la guerra hispano-mexicana, norteamericana, se apropió de Cuba, de Puerto Rico, de Guam, de Filipinas, y esto significó el aparecimiento del imperialismo norteamericano. Recordemos también que Estados Unidos financió y activó la guerra de los 1000 días en Colombia para poder separar Panamá de Colombia, porque Colombia se negó a venderle territorio panameño para construir el canal de Panamá. Entonces lo que hicieron es independizar a Panamá de Colombia y luego apropiarse del territorio donde está ahora el canal de Panamá. En el caso de Ecuador, Estados Unidos llevó adelante una guerra, la guerra contra Perú en 1941, en la cual Estados Unidos necesitaba el caucho de Iquitos, porque Iquitos era el mayor proveedor de caucho del Pacífico, y Iquitos está en la orilla sur del río Amazonas, pero Iquitos se abastecía del caucho que se producía en la orilla norte, que era el territorio de Ecuador. Pero Ecuador en ese momento era el proveedor de caucho de Alemania, y no solo de caucho, sino también de tagua, de escopolamina, porque los alemanes inventaron la famosa droga de la verdad, la escopolamina, y también del piretro, de donde se sacaban los piretoides, que hasta que en la Primera Guerra Mundial fueron el gran problema los insectos, y entonces con el piretro lograron exterminar a las pulgas y piojos, que fueron los que más mataron en la Primera Guerra Mundial. Mataron más que las balas. Ecuador era proveedor de piretro, además proveedor de quinina. Estados Unidos por esta razón la atacó a Ecuador en alianza con Perú, le quitó la mitad de su territorio y se apropió desde 1941 a 1946 de la base de Galápagos. Estableció en Galápagos una base para tener el control del Pacífico Sur y de la entrada occidental del Canal de Panamá, preparándose para la guerra con Japón. En estas condiciones, nosotros los ecuatorianos dejamos de lado la guerra de las relaciones, digamos, las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos fueron distantes hasta que Ecuador descubre petróleo en la Amazonía, y entonces llega la Compañía Occidental, y con la Compañía Occidental, la Compañía Texaco, más tarde la Occidental, Ecuador se convierte en un país petrolero, y Estados Unidos en ese momento hacía el Plan Cóndor y colocaba dictaduras en todos los países de América Latina, la de Pinochet primero, y luego fueron poniendo la de Banzer en Bolivia, la de los Vileda en Argentina, en Uruguay, Stroessner estaba en Paraguay,
En Brasil también dictadura, y en Ecuador también una dictadura, pero una dictadura diferente. Se llamaba la dictadura de los militares ilustrados, porque los militares tuvieron petróleo y con ese petróleo se fueron a estudiar en las mejores universidades y colegios militares del mundo y crearon en lo que se llama el militarismo ilustrado. Los militares estuvieron en el poder casi una década en Ecuador y luego de eso empezaron un periodo de elecciones, que es el que vivimos hasta ahora, en que hemos tenido gobiernos desde 1979 hasta la fecha, en la cual hemos tenido 15 elecciones, de las cuales 11 han ganado candidatos de Guayaquil, 1 de Quito, 1 de Loja, 2 de la Amazonía. El resto han sido vicepresidentes, uno de Quito, otro también de un presidente del Congreso de Quito, una vicepresidenta que se llegó a ser presidenta por horas de Cuenca, y así esta situación de inestabilidad política en Ecuador nos ha producido una enorme cantidad de presidentes. Saben ustedes que en los 120 años de gobierno de vida republicana que tenemos hasta el momento, hemos tenido en los 200 años de gobierno de vida republicana que hemos tenido 119 presidentes y 46 constituciones. Hoy estamos viviendo la guerra al narcotráfico, una guerra que empezó con el presidente Yamil Maguad, que le cedió una base militar en Manta al ejército norteamericano, y el ejército norteamericano entonces quería hacer lo que se llamaba el Plan Colombia, con George Bush a la cabeza, George Bush hijo. Y el Plan Colombia consistía en aplacar y exterminar a las FARC, utilizando a Ecuador como el yunque y al ejército colombiano como el martillo. Este fue el comienzo de la denominada guerra al narcotráfico en Ecuador, pero Rafael Correa le sacó a Ecuador de la guerra al narcotráfico y Lenín Moreno, el traidor presidente discapacitado de Ecuador, fue el que le volvió a traer a los norteamericanos a la base de Manta, y no solo a la base de Manta, les entregó las Islas Galápagos, al que consideraban un portaaviones natural. Luego Guillermo Lasso decidió también continuar con la famosa guerra al narcotráfico, y esta guerra al narcotráfico, como vuelvo a repetir, inventada por la CIA y que tenía por finalidad terminar con la subversión en Colombia, convirtió a Ecuador en el principal proveedor de cocaína de Europa en Sudamérica y el principal proveedor de cocaína por vía marítima del mundo. Hoy Ecuador es un campo de guerra de los carteles de Colombia, de Albania, la Andrágueda de Italia, los carteles de México, el Nueva Generación, el Sinaloa, y encima ha aparecido una mentalidad guerrerista, suicida en Ecuador, debido a que la gran población campesina migró a los barrios pobres de la costa fundamentalmente, y en esos barrios pobres se comenzó a fraguar una mentalidad, una forma de vida donde la vida propia y la vida ajena no se aprecian. De esta forma, matar en Ecuador se convirtió en una cosa tan fácil como cuando vemos las películas de acción norteamericanas. Y matar y la impunidad fueron favorecidos porque en el Ecuador lo peor que ha existido siempre ha sido la justicia. Recordemos que el peor ejército, el más corrupto ejército de América Latina ha sido el ejército colombiano. La policía más corrupta del mundo ha sido la policía mexicana. Y la justicia más corrupta de América Latina y probablemente del mundo ha sido la justicia ecuatoriana. Es en base a este fenómeno de la corrupción en la justicia y en la administración pública que Ecuador se ha convertido en lo que es ahora un campo de guerra y el territorio de una guerra civil denominada conflicto interno armado. Este conflicto interno armado ahora nos cuesta
Solamente para mantener el conflicto interno armado se necesitan 1.600 millones que demanda el gobierno solo para armar y equipar a las Fuerzas Armadas, incluido la policía y el ejército. Y el resto, 400 millones, para ver qué es que puede hacer en inversión social. Nosotros ponemos los muertos, ponemos las armas, financiamos la guerra y Estados Unidos es el que sale vendiendo las armas, favorecido, no tiene que alimentar a los presos, no tiene que pagar el sueldo y salario de del ejército ecuatoriano y de la policía ecuatoriana, que tienen como misión fundamental evitar que Estados Unidos consuma cocaína. Y el problema es que Estados Unidos no puede parar el consumo de cocaína y esto ha incrementado el precio de la cocaína, y mientras el precio de la cocaína sea alto, esta guerra está perdida. Muchas gracias.